¿Quién no ha escuchado alguna vez la frase de "ojalá nos hubieran conquistado los ingleses", sin saber mínimamente de lo que hablan? Pues ven a países como Estados Unidos, Canadá y Australia como los éxitos de la colonización inglesa, sin darse cuenta que prácticamente toda África, al menos una gran parte, fue colonizada por los ingleses, incluyendo Jamaica y Belice, conocida también como las Honduras británicas, que hoy en día son subdesarrolladas y pobres, además de haberlas mantenido en la absoluta miseria. El día de hoy vamos a desmentir dicha falacia sobre que estaríamos mejor si nos hubieran conquistado, colonizado los ingleses. En un siguiente video haré un análisis de por qué fue mejor que nos hayan conquistado los españoles en vez de los ingleses, franceses o belgas, por poner unos ejemplos. Lo primero que hay que decir es que si fuimos conquistados por los ingleses, sí lo fuimos, al menos económicamente. Luego de la caída del Imperio Español, los antiguos virreinatos se fragmentaron en países más pequeños y débiles e inestables, muy diferente a las 13 colonias que se unieron y trabajaron en equipo. Además, si fuimos pobres es porque en vez de proteger las pequeñas industrias que había dejado el Imperio Español, firmamos acuerdos de libre comercio con los ingleses, y estos eliminaron nuestras industrias, pues estas todavía no estaban listas para competir con las inglesas, que era la mejor o de las mejores de la época. Prácticamente solo se exportaban materias primas y recursos naturales, y los ingleses nos exportaban productos manufacturados, cosa que así es como se maneja un país, la economía en sus colonias y dominios de ultramar. Podría decirse que pasamos a ser una colonia informal del Imperio Británico. Ahora veremos, para empezar, cómo era la colonización de los ingleses. Me refiero a cómo la llevaban a cabo. Para empezar, los ingleses se caracterizaban por un supremacismo blanco anglosajón, lo que quiere decir que no hubo mestizaje en sus colonias, o al menos fue muy poco, ya que no veían como iguales a las demás razas o etnias a las que lograron doblegar, por lo que además de fomentar el darles mantas infestadas de viruela a los indígenas para diezmarlos, los apartaban de sus tierras y los expulsaban a medida que les arrebataban más territorio. Simplemente pregúntense incluso a día de hoy, ¿en dónde hay más indígenas? ¿En Canadá? ¿Estados Unidos? ¿O México? Los ingleses simplemente se dedicaron a saquear la mayoría de sus colonias, pues estos, a diferencia del Imperio Español, que se esforzó al menos más en desarrollar sus virreinatos, construir escuelas, plazas, mercados, etc., los ingleses solo invertían lo mínimo para poder saquear y explotar de manera rentable y eficiente sus colonias, mientras que en los virreinatos españoles incluso se desarrollaban protoindustrias, creo que esa era la palabra. Además de que solo del 15 al 20% de lo extraído se iba a España, mientras que el resto se reinvertía en América. Mientras que los ingleses se llevaban todo lo que podían, jamás fomentaron ni permitieron la industrialización en sus colonias, pues dichas industrias hubieran sido competencia de las suyas. Claro, ese no era el plan, no era el objetivo. El plan y el objetivo era adueñarse de los mercados de sus colonias para poner sus productos manufacturados como única opción, mientras que sus colonias simplemente se dedicaban al sector primario. Si hubiéramos sido conquistados por los ingleses, muchos de nosotros, si no es que todos nosotros, no estaríamos aquí, ya que nosotros somos la mezcla de las etnias indígenas que habitaban y habitan en América, además de los españoles, o sea, la mezcla entre españoles e indígenas. Ahora pasemos a hablar sobre algunas de las maravillas y el legado que dejó el Imperio Británico en sus colonias. Crímenes del Imperio Británico. Y les aviso que ni siquiera es la mitad de los crímenes que han cometido y atrocidades. Segunda Guerra Anglo-Boer, donde se llevaron a campos de concentración mayoritariamente a mujeres y niños, donde las condiciones eran miserables y murieron muchas personas, entre las razones por las enfermedades ocasionadas por las precarias condiciones en los campos, además de por la falta de alimento. La hambruna de Irlanda, donde se supone estaban anexionados al Imperio Británico y en teoría no eran una colonia. Se les trataba pésimo, como una gente de segunda categoría. La hambruna inició al principio por las malas cosechas en los cultivos de papa,
principal alimento de los irlandeses, que si bien no tenía en sí por qué ser la culpa inicial de los ingleses por las malas cosechas, empeoraron aún más la situación, dejando que se siguiera exportando el alimento de Irlanda, además de incluso retrasar la poca ayuda que llegaba para solucionar el problema, pues prácticamente decían que si eso pasaba era un castigo de Dios hacia los irlandeses. Las hambrunas, y que si quieren puedo hacer un video exclusivo sobre las atrocidades cometidas por el Imperio Británico, podrán darse cuenta que las masacres, la miseria y las hambrunas eran todo un clásico en el Imperio Británico. La Guerra del Opio, donde los británicos, al no ser conveniente para ellos que el opio fuera prohibido en China, pues era rentable comercializarlo. Una vez perdida dicha guerra, los chinos tuvieron que dejar circular el opio libremente, llenando China de drogadictos. O como su colonización en Australia, donde la población indígena fue masacrada. Incluso los presidiarios enviados por el Reino Unido a Australia se les dio armas y demás cosas para que mataran indígenas. Ya saben, matar indígenas y gente que consideras inferior es todo un clásico en el Imperio Británico. Durante la Segunda Guerra Mundial, al caer Francia, Inglaterra bombardeó los buques y barcos de guerra de franceses, con el objetivo de que no cayeran en manos de los alemanes. El problema, que los tripulantes y personal franceses estaban en los barcos durante los bombardeos. Imagínense, con aliados así, ¿para qué querer enemigos? Y lo peor es que esto no es ni la mitad de las atrocidades que cometieron los ingleses, que si se ponen a pensar, lo que hizo Hitler con los judíos y demás razas que según él consideraba inferiores, es justamente lo que hicieron los ingleses en sus colonias. Prácticamente mataron más personas y por montones el Imperio Británico que lo que Hitler hizo. Y claro, con esto no justifico a Hitler o le quito culpa, simplemente quiero hacer la comparativa. A día de hoy, los alemanes, al menos la mayoría, están arrepentidos de su pasado nazi, mientras que seguramente muchos ingleses estarán orgullosos de su imperio. Sería interesante saber cómo enseñan a los ingleses su pasado colonial, y sería miserable que omitan las miles de masacres, genocidios y hambrunas que ocasionaron. Como dije, si quieren, que igualmente terminaré haciendo, haré un video hablando específicamente sobre las atrocidades del imperio inglés, hablando en mayor detalle sobre cada atrocidad. Por último, es aquí donde te pregunto a ti, ¿qué video final te hubiera gustado que hubieran tenido tus antepasados? ¿Las hambrunas? ¿Masacres y miserias del Imperio Británico? ¿Los genocidios étnicos? ¿O el Imperio Español, donde por lo menos se hacían leyes buscando terminar con la esclavitud y el maltrato indígena, como las leyes de Burgos de 1512 o las leyes nuevas de 1542? Sin embargo, evidentemente se siguieron haciendo algunos abusos y maltratos, pero es que incluso ya no era culpa de los reyes, pues estos dependían en mayor medida de lo que los virreyes del Nuevo Mundo les informaban para tomar acción y cartas en el asunto. Pero es con que dichas leyes no hayan acabado con el maltrato y esclavitud indígena, el hecho de que hayan hecho varias leyes para proteger a los indígenas, que se les permitiera conservar su lengua y tradiciones, además de tratar de mucho mejor manera a los locales, etc., habla mucho mejor de cómo eran los españoles, comportándose como seres humanos y gente más empática, muy distinto al Imperio Británico, donde se fomentaban las hambrunas y el exterminio a las razas supuestamente inferiores.